Three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Hola, hola. Un saludo para todos los que están escuchando este nuevo podcast. Soy Kevin Sánchez y hoy me encuentro con un nuevo invitado especial a nuestro canal Liftoff CR. Quiero que aprovechemos bastante este rato que será de muchísimo provecho, todas las experiencias y consejos que nos viene a compartir hoy Olman Quiroz, que se comunica con nosotros en este momento desde Alemania y pues bienvenido. Hola Kevin y hola oyentes, muchas gracias por tenerme hoy aquí. Sí, yo soy Olman Quiroz Jiménez, soy de Tibás, San José, Costa Rica. Tengo 26 años y actualmente estoy en Würzburg, Alemania, haciendo una maestría en tecnologías satelitales. Buenísimo, Olman. Vamos a ir viendo ciertos detalles de lo que es tu experiencia al día de hoy, donde primero me gustaría iniciar preguntando un poco sobre vos, para conocerte mejor, lo que vienen siendo tus pasatiempos, que nos cuentes un poco sobre esos estudios, por qué te apasiona el tema espacial y demás aspectos que van definiendo al Olman de hoy en día. Ok, perfecto. Bueno, empezando con estudios, tal vez. Voy a contar así como un poco de lo que he estudiado y lo que he vivido. Yo estudié ingeniería en computación en el Tecnológico de Costa Rica y bueno, ahorita estoy haciendo la maestría. Cuando yo estaba estudiando computación en el 2013, durante ese periodo me involucré en varios proyectos aeroespaciales. Ahí fue donde, digamos, empecé con esto de la fiebre por lo aeroespacial. Sin embargo, curiosamente no empecé en el TEC, sino que empecé en la UCR con el grupo de ingeniería aeroespacial, en un par de proyectos con ellos. Ya después, más tarde, sí, en el TEC con el proyecto Irazú. Y ya ahorita, bueno, como dije antes, ya estoy haciendo la maestría aquí en Alemania. Un dato curioso es que, bueno, desde antes de al entrar al cole, estaba seguro que lo que a mí me gustaba es el campo aeroespacial, ¿verdad? Entonces yo quería estudiar ingeniería mecánica, que es lo más cercano, digamos, a cohetes y propulsión que hay en el país, pero no pude entrar, no me dio la nota. Entonces puse, bueno, en el TEC puse de segunda opción computación, que fue la que entré, y bueno, para mi sorpresa yo creo que me gustó mucho más y esta maestría la elegí justamente porque como lo que estudié en el bachillerato fue ingeniería en computación, quería seguir, estaba seguro que quería seguir en el campo aeroespacial, pero también quería continuar algo relacionado con lo que he estudiado, ingeniería en computación. Entonces, mientras yo estaba haciendo mi trabajo de graduación de bachillerato, encontré un profesor aquí en Alemania que trabaja sistemas operativos para satélites. Entonces yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es perfecto, me encanta el trabajo que él ha hecho. Entonces, digamos que me propuse llegar a esta universidad y esa es justamente la razón. Ahora estoy trabajando como Research Assistant para ese profe. Entonces trabajo en software para satélites. Que mis pasatiempos, videojuegos. Sí, juego videojuegos ya muy poco, la verdad, porque la maestría ha sido muy demandante, además que estoy en otros proyectos paralelamente, entonces a veces saco tiempo para jugar, no sé, League of Legends es lo que más juego. También, bueno, a veces salgo con los amigos y así. Otros pasatiempos, también cuando tengo tiempo los uso en hacer proyectos personales, que siempre tengo como ideas de programar, intentar programar diferentes cosas, entonces en eso también uso mucho mi tiempo libre. Eh, Mi familia siempre me ha apoyado mucho y ellos siempre estuvieron, digamos, muy contentos de que yo me viniera aquí a estudiar. Siento que yo me he adaptado bien, digamos, no he tenido así como problemas ni nada. Siempre uno extraña mucho, muchas cosas de donde uno viene, ¿verdad? La comida, el clima, amigos, obviamente la familia en especial. Ok, buenísimo. Ya ahí que nos comentaste un poco parte de esas actividades que te guiaron hasta el camino de hoy en día, te permitieron involucrarte desde hace algunos años con organizaciones que nos comentaste un poco y proyectos relacionados al tema espacial.
para ponerle nombres y apellidos, el proyecto Irazú, creo que un proyecto que me gustaría comentar bastante ahorita, que tuviste la experiencia de participar hace algunos años. Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre esto, que estas actividades que realizaste algún tiempo en el país? Ajá, ok. Del proyecto Irazú fue durante mi época de bachillerato, cuando yo estaba haciendo el bachillerato en el tecnológico, justo el semestre en el que yo tenía que empezar el proyecto de graduación, abrieron inscripciones para trabajar en el proyecto Irazú. Entonces, uno de mis compañeros con los que yo hice grupo para el proyecto de graduación vio el anuncio y entonces me dijo, y yo, como loco, ¿verdad? Encantado, apliqué. Bueno, aplicamos como grupo, nos aceptaron y entramos en la fase de integración del satélite, que es cuando ya todo está diseñado. Nosotros no diseñamos nada, pero teníamos que armar el satélite, hacerlo. Entonces, a mi equipo nos tocó el desarrollo del software del satélite. Eso fue 2017. Empezamos, fue todo el 2017 lo que duró la fase de integración del satélite. Bueno, hubieron muchos retos, aprendimos muchísimo, trabajamos muchísimo, pero también se disfrutó muchísimo y bueno, creo que el proyecto fue un éxito y ha sido de las mejores experiencias que yo he vivido en todos los sentidos. La verdad, tuvo un equipo muy, muy bonito. Los profesores siempre nos apoyaban y bueno, solo buenos recuerdos. En cuanto al trabajo específico que yo hice durante ese periodo, bueno, como dije, fue el software. Entonces, a nosotros nos dieron ya la computadora del satélite, ya esa la compraron y nosotros teníamos que programar las funciones específicas del satélite. Entonces, por ejemplo, que el satélite tenía que enviar telemetría periódicamente, entonces, bueno, teníamos nosotros que ver cómo hacemos para que la computadora transmita por medio del radiotransmisor la telemetría, cómo capturamos telemetría de los diferentes componentes y sensores del satélite, cómo los codificamos en un paquete de comunicación. Tuvimos que aprender de todo, así todos los aspectos, protocolos de comunicación, cómo funciona el radio transmisor, cómo hacer para que el radiotransmisor en tierra lo lea, cómo decodificarlo en la sesión en tierra, etcétera. Ok, qué increíble. Y más o menos cómo fue el proceso ya estando dentro, trabajando en el proyecto Irazú, con tu equipo de trabajo, cómo era la parte, digamos, de los mentores, cómo fue ese trabajo entre ustedes, como y prácticamente era una nueva experiencia que no habían vivido. Bueno, sí, sí fue un poco eso de tome y a ver cómo le hace. Porque, o sea, sinceramente en el país nadie tenía la experiencia. Por supuesto, éramos los primeros que hacíamos el satélite, nadie tenía esa experiencia de ya sentarse, agarrar los componentes y programar el satélite. Nadie tenía como esa experiencia, entonces sí nos tocó, bueno, ver cómo le entramos, agarrar los manuales de la computadora, ver cómo funciona y empezar a implementar las funciones. Sí tuvimos cierta mentoría, por supuesto, de profesores que sí nos ayudaron como de qué es lo que el satélite tiene que hacer, pero a muy alto nivel, digamos. La función es como a muy alto nivel, entonces eh, nosotros como equipo nos sentábamos y íbamos diseñando los algoritmos de transferencia de datos, de archivos, de cómo tenía que ser toda esa interacción entre el satélite y el ground station. Entonces, por esa parte sí fue un reto, pero como le dije, sí, nos funcionó para aprender un montón. Justamente ese semestre, cuando empezamos con el proyecto Irazú, yo estaba llevando sistemas operativos y redes. O sea, perfecto. Porque mientras iba aprendiendo en sistemas operativos cómo es que funcionaba en un sistema operativo, cómo funcionan los threads, cómo hacer programación así en paralelo, cómo comunicarse entre los threads, cómo es que funcionan los routers, cómo funcionan las redes, todo eso
lo iba aplicando en el proyecto porque todo eso se necesitó. Entonces sí fue muy de la mano lo que yo aprendí en la carrera a lo que tuve que trabajar en ese proyecto. Sí, siento que el proyecto Irazú nos dijo, llegó a decirnos a todos, sí, sí podemos. O sea, en realidad sí podemos hacer un proyecto espacial si nos lo planteamos. Creo que eso es uno de los mayores mensajes que quedó entre no solo las universidades, instituciones, gobierno, etcétera, sino que entre todos los jóvenes. Y bueno, espero que eso sirva a futuro para motivar a más gente que quiera seguirse sumando y seguir trabajando por el desarrollo aeroespacial del país, bueno, y de Centroamérica. Claro, ahí nos mencionaste un poco lo que es tu rol en lo que es el proyecto Irazú, pero ya tal vez más general, ¿cómo era esa división de los trabajos? ¿Qué áreas específicas estaban colaborando? Ya que en repetidos podcasts hemos recalcado que el área espacial es muy, muy multidisciplinaria. Entonces, ¿cómo es esa cooperación de equipos? ¿Cómo estaban distribuidos, digamos, en sus áreas de trabajo, en lo que fue el proyecto Irazú? Y pues cómo lograste acoplar básicamente en lo que es tu equipo de trabajo y compartir ese conocimiento a los demás. Sí, eso es ciertísimo. Es increíble la cantidad de diferentes campos, ciencias, conocimientos que caben, digamos, dentro del marco de ingeniería aeroespacial. Y bueno, en el caso específico de Irazú, yo solo trabajé con software y muy de la mano con el equipo de telecomunicaciones, porque eso era con lo que lidiábamos día a día, ¿verdad? La computadora y comunicaciones con tierra. Pero había un montón de trabajo por detrás que ya gente había hecho, que el diseño de la estructura, la construcción de la estructura mecánica, los estudios de mecánica orbital, de cuánto tiempo iba a durar el satélite en órbita, cuándo iba a decaer, los estudios térmicos, de cuál iba a ser la temperatura externa del satélite, cuando estaba viendo el sol, cuál iba a ser la temperatura interna, era posible un satélite así, iba a sobrevivir. Todo eso ya hubo trabajo increíble de otras personas que incorpora un montón de campos, ¿verdad? Bueno, mi recomendación es apuntarse en proyectos extracurriculares cuando uno está en la universidad. Tal vez en el colegio es un poco más difícil, o sea, uno igual puede aprender muchísimo y hacer muchísimo en el colegio, participar en muchos proyectos, pero en la U es cuando uno ya empieza a ver como a centrarse en campos específicos y ya puede hacer trabajos más específicos y complejos. Entonces, aprovechar la U para apuntarse en proyectos extracurriculares. Y lo bueno es que ahorita grupos como el GIA en la UCR y TechSpace permiten eso, involucrarse uno, trabajar en proyectos chivísimos, ellos tienen proyectos chivísimos y aplicar todo lo que uno aprende en el día a día, en los cursos, en esos proyectos. Y sirve involucrarse en proyectos extracurriculares, sirve tanto como para de verdad aprender lo que uno estudia en los cursos, porque uno, personalmente, yo siento que, por ejemplo, sistemas operativos, que fue algo que tuve que ponerlo en práctica en el Irazú, toda esa materia me quedó marcada y es, bueno, de los campos que más me gusta de ciencias de la computación, porque de verdad, o sea, lo viví, de verdad viví entender y aprender toda esa materia de sistemas operativos. Parte de tu experiencia, que ya nos comentaste un poco sobre que has tenido las posibilidades de participar en actividades en otros países, me contaste que fuiste a una pasantía, me parece que en Estados Unidos, cuando estabas aquí en el país, y pues ahorita actualmente que te encuentras en Alemania en tu posgrado. Entonces, me gustaría saber cómo ves las posibilidades de que más costarricenses tengan esas oportunidades similares de salir al país y de qué forma podrían acoplar esos conocimientos y traerlos aquí, aplicarlos en actividades y proyectos que estemos realizando en el país.
Ajá, cuando yo fui a Estados Unidos fue una experiencia chivísima. También fue de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Fui a trabajar allá en otro satélite que estaban empezando. Fui a empezar con también igual con la programación de la computadora a bordo del satélite. Y lo interesante, bueno, ahora que me preguntas específicamente de cómo otros podrían buscar oportunidades así, mi recomendación es, bueno, las universidades, por lo menos de la UCR y del TEC, que dan becas para, así fue como yo hice, yo apliqué por una beca de CONARE, entonces, y eso lo hice para práctica profesional de computación, que es ya el último semestre. Entonces, esa es mi recomendación. Usar, digamos así, como si tienen que hacer prácticas profesionales, si tienen que hacer proyectos de grabación, de intentarlo, intentar las becas de la universidad para ir afuera, buscar qué universidades trabajan temas aeroespacial o proyectos que a uno le gusta y contactar a los profesores a ver si uno lo aceptan para pasantías. Que uno lo acepten para pasantías por lo general es mucho más fácil que uno lo acepten para maestrías y son experiencias chivísimas y uno aprende un montón. Yo sí quiero volver a Costa Rica, por supuesto, y seguir trabajando en el desarrollo aeroespacial. Por supuesto, todavía no tengo muy claro cómo, porque allá las oportunidades son más limitadas, ¿verdad? Pero sí, más bien por esa razón es por la que debería volver y trabajar en lo que pueda. Pero ahora que me preguntas eso de trabajar de forma remoto, eso es algo muy positivo, digamos, de trabajar software en cualquier campo, que remoto es muchísimo más fácil. Entonces, digamos que trabajar proyectos si uno, no sé, si uno quiere hacer sí, proyectos de software para componentes aeroespaciales, para computadoras de satélites, sería muchísimo más fácil. Ok, buenísimo. Yo creo que es tratar de hacer como que el país vaya creciendo también y traer ese conocimiento a lo que es actividades que estamos realizando, por lo menos aquí. Ahora bien, me gustaría saber desde tu perspectiva personal, cómo ves ese futuro en el país, que si bien es cierto que tal vez no hay muchas oportunidades actualmente, por lo menos si nos ponemos a pensar de aquí a 10 años, qué posibilidades vemos, qué nuevos retos, qué nuevas obligaciones, tanto para estudiantes como profesionales, debemos ir trabajándolas para que pues todo salga de la mejor manera, especialmente en lo que es el tema espacial que ha venido creciendo, ¿verdad? Últimamente, pero en qué tenemos que enfocarnos a partir de ahora, empezar a trabajar desde ya para tener un mejor futuro y más oportunidades en el país. Yo siento que ya por lo menos agarramos como ese impulso, ya hay como esa chispa y ahora hay un montón de gente muy emocionada con el campo aeroespacial. Ya hay trabajos en la UCR y en el TEC, por lo menos a nivel estudiantil. Entonces ya existe como ese impulso, lo que hay que hacer es que no se apague, ¿verdad? Entonces, lo que yo siento, lo que necesitamos es como que más gente siga estudiando, que no se quede con el bachillerato solo, sino que buscar maestrías, buscar doctorados, buscar pasantías afuera, digamos, para formar a más personas, sí, en el campo aeroespacial y después, ojalá, bueno, que si pueden volver para seguir trabajando en lo que quieran, en lo que prefieran. No necesariamente tiene que ser en el campo académico. Yo siento que algo que es muy necesario es empezar a hacer empresas, que la gente crea, o sea, que se dé cuenta que sí podemos hacer empresas en el campo aeroespacial y eso impulsaría muchísimo el crecimiento económico y de proyectos en el aeroespacial en Costa Rica, pero sí necesitamos como esa masa crítica, esa masa de trabajadores o de gente capacitada que pueda llevar proyectos aeroespaciales en Centroamérica en general.
Bueno, eso que nos comentas de tal vez nuevas empresas, ¿qué tan bueno sería, verdad? Esa colaboración entre tal vez un startup, entre esos pequeños emprendimientos, ¿cómo colaborarían más o menos con lo que viene haciendo tal vez, por ejemplo, la nueva agencia espacial costarricense? Entonces, ¿qué tan bueno sería eso, verdad? Desde tu punto de vista, ¿cómo esos pequeños emprendimientos pueden cooperar el sector laboral en el país? Eso va muy de la mano con la agencia, porque la idea de la agencia justamente es articular, facilitar que la existencia de startups, de empresas, facilitar las colaboraciones entre diferentes campos, no solo entre empresas, sino que también entre academia, gobierno y empresas. Entonces, creo que más bien la agencia viene para impulsar eso, como para impulsar que más gente trabaje, no solo en la agencia, pero también afuera, en sus propias empresas, y darles ese soporte que tal vez es muy necesario para que sean exitosos. Y pues tal vez para ir cerrando lo que es la entrevista de hoy, Alman, dentro de todo ese camino que has recorrido, ¿cuáles serían esos consejos más importantes para motivarnos a seguir luchando por nuestros sueños? ¿Cuáles son esas lecciones, frases, experiencias que has vivido, que la vida te ha enseñado y que nos pueden ayudar a muchísimos de nosotros a dedicarnos al área que nos gusta, ya sea área espacial o cualquier otra? Entonces, ¿cuál sería básicamente tu mensaje final? Mi mensaje final sería a trabajar, a seguir trabajando. Eh, si a uno de verdad le gusta esto, uno va a trabajar sin esperar nada a cambio, solo por puro amor al campo y a aprender, porque como ejemplo personal, sinceramente, así fue en el proyecto Irazú. A nosotros no nos pagaron y tampoco es como que estuviéramos esperando a que nos pagaran, sino que era nada más porque de verdad nos gustaba, de verdad estábamos apasionados por el proyecto, por el desarrollo aeroespacial y dimos todo. O sea, fueron horas y horas trabajando en eso porque nos gustaba. Entonces, mi mensaje iría más o menos por ahí. Si de verdad lo que queremos, lo que nos gusta, bueno, trabajar. Ahora, por dicha, hay muchas oportunidades con los grupos estudiantiles en el TEC y en la UCR. Entonces, ahí hay mucho campo para trabajar y aprender. Lo que yo les diría es que uno de los pasos más difíciles es aplicar, para aplicar a esta maestría. A mí me tomó un año aplicar, o sea, juntar los documentos, casi siempre piden exámenes de inglés, por ejemplo, hacer el examen de inglés, que las cartas de recomendación, que la carta de motivación, que llenar todos los formularios. Me tomó muchísimo porque también uno siempre está muy indeciso, lo deja, uno dice para mañana, pero no, de hecho, fue fui al International Astronautical Conference, a una conferencia y conocí un montón de gente súper interesante. Me motivó tanto que llegué a Costa Rica y en una semana tenía casi todo ya listo para aplicar a esta maestría. Entonces, bueno, mi recomendación es intentarlo, sentarse, o sea, de verdad, completar todos los requerimientos de la maestría o programa del que quieran, enviarlo, intentar, nada se pierde. Y siempre aplicar puede ser lo más difícil y es muy fácil sorprenderse de que, mira, pensé que no me iban a aceptar, me aceptaron, perfecto. Otra recomendación, aquí en Alemania específicamente, es mucho más accesible estudiar porque las universidades estatales son gratis, no cobran. Y es muy fácil conseguir trabajo como estudiante. Yo estoy trabajando como estudiante y eso me ayuda muchísimo. Entonces, eso es otro tip que espero que alguien le sirva. Estudiar aquí es mucho más accesible económicamente. Y otro punto muy beneficioso, muy importante de desarrollar proyectos de software para satélites o en campo aeroespacial en general es que se pueden desarrollar los proyectos de manera open source. Yo soy muy en pro de la filosofía open source y bueno, para aquellos de los que no conocen qué es open source, es crear software
de código de manera que el código sea abierto, o sea, que cualquier persona tiene acceso a él, lo puede ver, lo puede modificar y lo puede usar en sus propias aplicaciones o proyectos. Entonces, pienso que eso es algo de que el país podría sacar mucho beneficio, porque, por ejemplo, desarrollar proyectos aeroespaciales open source salta fronteras. ¿Qué quiere decir esto? No sé, por ejemplo, Estados Unidos o otros países que tienen muchas limitaciones en que extranjeros trabajen en proyectos aeroespaciales. Bueno, con open source no existe ese problema. Si alguien desarrolla un proyecto open source, aquí cualquier persona de otro lugar puede contribuir, puede dar su granito de arena. Entonces, siento que eso es algo en que nosotros en Costa Rica deberíamos tomar beneficio de, y eso es un tip que puedo dar a personas, bueno, que quieran contribuir en proyectos aeroespaciales, buscar, bueno, LibreCube Foundation o Libre Space Foundation. Son dos organizaciones internacionales que desarrollan software para aplicaciones espaciales que son de manera abiertas, que son open source. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede nada más buscar esas organizaciones, ver todos los proyectos que tienen y podemos contribuir, dar nuestro granito de arena en proyectos que de verdad se utilizan en la vida real, que pueden ser utilizados en satélites de agencias. O sea, puede ser que esos códigos que ellos desarrollan pueda ser alguna vez usado en satélites grandes de científicos, etcétera. Y yo siento que, bueno, es una manera en que podemos dar nuestro granito de arena a la causa. Y sí, estas eran las recomendaciones. Perfecto, entonces hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Agradecer el tiempo de ustedes, especialmente a vos, Solman. Ha sido un rato demasiado provechoso. Ojalá seguir esos consejos, a compartir el podcast, a compartir el canal en general, que más personas puedan iniciar su camino en eso que les apasiona. Como les digo, aprovechen siempre las oportunidades del camino. Entonces, sigan atentos y atentas, que se vienen episodios con más invitados e invitadas especiales. Y pues este fue el episodio del día de hoy en nuestro canal Lift of CR. Ha sido un pequeño podcast para ti, una gran esperanza para el país.